Gloria a Dios. Yo me siento gozoso en esta tarde. Me siento alegre. Me había puesto nervioso unos minutos antes de venir porque algunas cositas no salieron, como siempre, ¿eh? Siempre pasa en todos los eventos. Y bueno, pero gracias al Señor todo se pudo arreglar y acá estamos para la gloria del Señor. No sé ustedes, pero yo siento la presencia de Dios en mi vida. Es que Él vino conmigo, calmándome. Él venía, ¿qué hago con vos, mañoso? ¿Qué puedo hacer con vos para que bajé 2 o 3 cambios? Yo no sé si el pastor Carlos Ramírez conoció a mi madre. Debe ser uno de los pocos pastores que dice tuve el gusto. Mi mamá, la amo, por supuesto. Ella está en los brazos del Señor. Igual que mi papá. Hace poco se fueron. Se extraña mucho, no importa la edad que tengas, ¿eh? Cuando se te van los padres, duele. Y mi mamá era una persona mañosa, extremadamente mañosa. Le gustaban las cosas o blanco o negro. Y hablaba una sola vez, porque después venía la parte psicológica de ella. El palmazo. O entendés, y acá estoy, no estoy traumado. Ahora, el otro día en la iglesia saltó el tema de la generación de cristal. Pero es que es cierto, en serio. Hoy no sabes cómo tratar a veces a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Porque se les hiere el corazón. Se lastiman, ¿no? De nada. Si supieran cómo nos trataban a nosotros. Yo cuento, una vez estaba sentado en una iglesia que los palos eran todos torcidos, la primera iglesia de Plotier, que no sé, parece que los eligieron los palos más torcidos para ponerlos en el techo. Y yo llegué en mi bicicleta y me habían robado una, entonces yo puse mi bicicleta al lado de la ventana y la miraba cada rato. Y el predicador me dice, me desconcentrás mirando por la ventana, mejor andate. Así te trataban antes. Y los porteros le tiraban el pelo a tus hijos y demás. Y cómo es y anda a quejarte, ¿no? Hay muchas cosas que se han perdido desgraciadamente. Y hay otras cosas que hemos ganado, por supuesto, por los recursos que tenemos hoy en día. Pero hay muchas cosas que se han perdido. Lamento mucho. Ese espíritu de sacrificio que había antes se perdió. Ese espíritu de querer cumplir, de hacer la milla extra, ¿no? Se perdió. Pastor, ¿qué puedo hacer? Hace esto. Ay, no, pero yo quería hacer lo otro. Pastor, ¿qué puedo hacer? Hace esto. ¿Y qué más? Esa sería. O lo mismo de cuando me preguntan, pastor, si me tomo una latita de cerveza, ¿es pecado? No me preguntes eso. Pregúntame qué puedo hacer para acercarme más al reino de los cielos. No qué tanto puedo tirar la cuerda a ver si es pecado o no y andan arriba de una línea así. ¿Voy o no voy? Si viene Cristo, espero que te encuentre con el pie correcto. ¿Para qué tirar la moneda al aire? Si tenemos la oportunidad hoy de elegir a quién servir. Qué grande esa palabra, ¿no? Ustedes hagan lo que quieran, elijan al Dios a quien servir, pero mi casa y yo serviremos al Dios verdadero, serviremos a Jehová. Yo sé, lo sé porque lo estudié. Hoy tenemos que aplicar la psicología dentro de los mensajes. Qué cosa rara, ¿no? Qué cosa rara. ¿Sabe que yo estudié teología y dentro de la teología
hay una materia que se llama antropología cristiana, estudia al hombre en su naturaleza, ¿no es cierto? Y dice que el hombre de hoy en día no es ni la cuarta parte del hombre que era en la antigüedad. Y acuérdese que cada vez que decimos hombre en la Biblia se refiere a los dos géneros. Porque la Biblia define al varón y a la varona. ¿Sí? A la mujer es varona. En las escrituras estoy hablando. No se me levante ninguno del... No es como hoy te levantás y cómo te percibís, sino que hay dos géneros y esos géneros en la Biblia se determinan por varón y varona. Y cada vez que la Biblia habla del hombre, no habla de la figura masculina, habla del ser humano. Entonces, hemos perdido terreno, hay que empezar a ganarlo, recuperar. Anoche escuchábamos un mensaje maravilloso. Les cuento una incidencia y una intimidad, pero que no se entere nadie. Ese mensaje lo tenía preparado para hoy. O sea que, y hoy no terminaba más la reunión de pastores. Y se me achicaba el margen para ir a preparar otro mensaje. Pero bueno, el Señor te pone en estos, ¿no? Y encima te hace subir la adrenalina. Y te quiere desenfocar muchas veces el enemigo. Pero qué bueno cuando el Señor está ahí para auxiliarte. Cuando el Señor está ahí para calmarte. Y te dice, buen siervo y fiel, cabeza dura y mañoso también. Tenés que... No diga amén, hermana. Me dicen mañoso, ¿podés creer? Y algunos me dicen, ya te retiraste, acá no podés. Ojalá tuviera el mando que tenía en la policía, por favor. Los haría formar para que hicimos el pabellón. Qué lindo cuando uno tiene esa autoridad. Vení para acá y andá para allá, andá 2 horas allá. Es que hay 5 grados, José. Ni se les ocurría decir qué temperatura hacía. Salen nomás a cumplir. Gloria a Dios. El cristiano. Cuando digo cristiano me refiero a mí también, ¿eh? O sea, primero me habla a mí inclusive. Porque yo cometo el grandísimo error, que me lo ha marcado mi esposa, de estar acomodando las actividades según el tiempo y la carita de cada hermano. No, porque a este le gusta más trabajar, entonces lo vamos a hacer trabajar. Y a este no, directamente ni le hablo, porque siempre tiene... Y uno debiera dar una orden y que se cumpla. Y el que no la cumple, si total el reino de los cielos no es mío, ni la obra es mía, ni la iglesia es mía, ni nada es mío. Cada uno construye su propio camino al cielo. Y cada uno elige por dónde ir. Si querés ir por el medio, sos tibio. ¿Y qué pasa con los tibios? Más vale ser frío. Porque ¿sabés por qué dice la Biblia? ¿Usted sabe por qué dice que más vale ser frío? Sencillo. Porque el frío sabe que está frío. Y de pronto viene el Espíritu Santo y en un segundo transforma esa vida. Cuando vos estás tibio, no sabés que vas caminando al infierno. Porque vos creés que estás haciendo las cosas bien yendo los domingos a la iglesia. Vos creés que estás haciendo las cosas bien ofrendando en la iglesia. Vos creés que estás haciendo las cosas bien dándole, y algunos me lo han llegado a decir, diezmando el tiempo a Dios. ¡Wow! ¿De dónde sacaste eso? Mirá si el Señor te dijera, yo te voy a diezmar mi gracia. El 10% tuyo se va al cielo y el otro 90% al infierno. ¡Qué misericordia!, ¿no? Reitero y aprieto y digo, Señor, quítame la idolatría de mi mente. Y ustedes dicen, wow, pastor idólatra. Lo que pasa es que a veces caemos en idolatría, hermano, y no nos damos cuenta. El amor a un nieto, la preferencia a la familia antes que a Dios, la preferencia al trabajo antes que a Dios. ¿Sabe una cosa? Por supuesto que tenés que trabajar. Yo soy el que impulsa a trabajar. No conozco otra forma de ganar dinero. Hay que trabajar. ¿Querés ser prosperado?
hay que trabajar. Porque algunos se ponen a orar, pero aparte de orar, trabaja. Y vas a ver cómo Dios te va a prosperar. Pero que el Señor nos haga entender, hermano, lo digo con mucho respeto, de que estamos en los tiempos finales y tenemos que dejar de jugar a ser cristianos y serlo de verdad. Porque el enemigo no está jugando a ser diablo. Él es nuestro enemigo de verdad. Y te da con de todo. Algunos la otra vez me decían en una charla que teníamos con unos ex amigos, no le digas amigo al que no es cristiano, guarda. Porque si no sos partícipe de sus pecados. Consejo que te doy. Vos decirle amigo a quien vos quieras. Pero amigo es nuestro Señor Jesucristo. Amigo es nuestro Señor Jesucristo. Y puede ser nuestra esposa hasta por ahí nomás. ¿No? Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Y a veces los enemigos los tenés en tu casa. En tu casa tenés tus enemigos. Entonces abrí bien los ojos. Fíjate, no te esfuerces en dejar herencia en esta tierra. Te lo digo yo que estamos con una sucesión, es un problema. No dejes herencia material, deja un legado que es mucho mejor. Ese legado es lo que vos le podés impartir a tu familia en Cristo Jesús. Es lo que vos sos en Cristo Jesús. Ese legado se va a extender porque Dios no es deudor de nadie. Cuando vos bendecís al Señor de corazón, el Señor extenderá esta bendición hasta la 4ª generación. Entonces seremos, aunque a algunos no les guste lo que voy a decir, aunque algunos religiosos me quieran patear los dientes, seremos canal de bendición para nuestras generaciones. Abriremos puertas para nuestras generaciones. Todas las batallas que tú no ganes se las heredás a tus hijos. Todas las batallas que no ganes se las heredás a tus hijos. Eso fue lo que le pasó a David. ¿Se acuerdan? David tuvo su reinado lleno de guerra. ¿Qué le heredó a Salomón? Un reinado, 40 años en paz. No tuvo problema con ninguno de sus vecinos. ¿Qué guerra no pudo ganar David? Con las mujeres, sí. Dígalo con confianza. David no pudo ganar la guerra con las mujeres. ¿Qué le heredó Salomón? 1000 mujeres, y con una te duele la cabeza. Imagínate 1000. Ah, no contés la suegra. Y le ganó, yo no tengo nada en contra de la suegra, lo aclaro antemano. Pero bueno, ahí tenemos un caso. Por eso es que hay pruebas irrefutables en la Biblia de que todas las batallas que vos no ganés, se las heredás a tus hijos. ¿Qué querés heredar? Entonces heredá un legado. ¿Qué es lo que es el legado? La mayor de las cantidades de batallas que vos tenés, vencelas en el nombre de Jesús para que tus hijos ni tus nietos hereden esas guerras. Espíritu de divorcio se corta en mi generación en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de cáncer se corta en mi generación en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de chusmerío se corta en mi generación en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritu de división se corta en mi generación en el nombre de Jesús. La envidia se corta en mi generación en el nombre de Jesús. Ah, pero pastor, yo no tengo ninguna de esas. Sos el mayor de todas esas. Porque el peor pecado es no reconocer de que estamos enfermos. Y si vos decís que no estás enfermo, has hecho mentiroso a Cristo. En vano vino a la cruz del Calvario porque Él vino a rescatar lo que se había perdido. Yo era un perdido. Una porquería. Voy a tratar de no hablar de eso porque me desenfoca. Y no quiero hablar por emociones, sino por que el Espíritu Santo sea el que dirija nuestras vidas. Primera de Corintios, todavía ni empiezo. Primera de Corintios 15, estamos hasta las 2 de la mañana por lo menos acá, ¿eh? No hay peor arma que darle un micrófono a un pastor, dijo uno hoy a la mañana. Y eso que todavía no subía Moisés al arca ni nada de eso. No, viste que tenés esos predicadores que te suben a Moisés al arca.
Nos ponemos de pies en el nombre de Jesús y yo me pongo los lentes también. 1 Corintios 15, 51, dice la palabra de Dios: he aquí os digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. Damos gracias al Señor por esta su gloriosa palabra. Dice, habla de un poquito de escatología y dice los hechos que van a ocurrir. Pablo lo esperaba, ¿se da cuenta que esto está escrito? Una carta de Pablo. Pablo lo esperaba. Vemos que Pablo, él creía que iba a ver el arrebato. ¿Y por qué ustedes creen que Pablo estaba tan seguro? Porque es el que escribe sobre el arrebato, el que nos deja. Él es el arquitecto, él es el artífice de lo que hoy es la iglesia de Cristo. Él es el que dejó el canon bíblico para nosotros. Y nosotros debemos entender esto, porque Pablo lo dijo, inclusive cuando le escribió a los Gálatas, los trató de insensatos que habiendo empezado por el Espíritu estaban acabando por la letra, queriendo decir, ¿no?, de que si tenemos gracia en Cristo y que la vida y la venida de Cristo ha salvado o vino a rescatar lo que se había perdido de la humanidad y revierte el efecto del pecado, porque la paga del pecado, ¿qué es lo que es? Más la dádiva en Cristo, ¿qué es lo que es? Bueno, entonces Cristo vino a revertir el efecto del pecado que es anunciado a través de la ley. Porque ¿qué es lo que hizo la ley? Poner a la luz el pecado. No hizo más que eso, porque no trajo la salida. No hubo un hombre que pudiera cumplir la ley. Solamente Jesucristo la cumplió, ¿no? Entonces, la ley lo único que vino a hacer es a poner en luz al pecado. La ley era severa, inconfundible, o sea, no te podías confundir, no te podés. Si vos lees el Antiguo Testamento, a partir de Éxodo 20 en adelante, es inconfundible. Los 10 mandamientos, más las fiestas, más las 312 leyes judías, todo es inconfundible. Vos tenés que hacer esto acá, lo empezás acá, lo terminás acá, que el pan tiene que ser sin levadura, que esto, que era inconfundible. Aún así, eran idólatras. Aún así, fueron siempre acusados de adúlteros espirituales. Todo lo llevaban al adulterio. La serpiente de bronce le salvó la vida. Y después empezaron a adorar a la serpiente de bronce. Pero esto tiene un porqué. Primero, la comodidad. Segundo, porque lo ven. Tercero, porque se criaron entre los egipcios, que tenían dioses mitad animal y mitad ser humano. Entonces, ellos estaban acostumbrados a adorar este tipo de estatuas. Eran adúlteros espirituales. Y en el Sinaí pasó esto. Y las leyes que fueron sumando los miembros del Sanedrín hicieron de que la presencia de Dios cada vez estuviera más lejos. Al punto que el sacerdocio se convirtió en un negocio. Algo medio parecido a lo que está sucediendo hoy en día. Revertieron el gran mandamiento que viene pegadito con una promesa. Porque si vos hacías una ofrenda de lo que ibas a gastar en tu padre,
en su jubilación, en sus últimos días, manteniendo a tu padre, si vos arreglabas con el sacerdote una suma supuestamente menor, ya después no tenías la obligación de honrar a tu padre y a tu madre, porque vos ya habías hecho una ofrenda al Sanedrín. ¿Y de dónde sacaron eso si no era bíblico? Pero sí les era rentable. La gracia. Estoy hablando de la salvación. La salvación, ¿eh? Iba a decir una palabra, pero es mentira. Es gratis, le iba a decir, pero no es gratis, porque a Cristo le costó toda su sangre. Pero para nosotros sí lo es. Es gratis. Nadie te la puede vender por una ofrenda. Nadie te la puede vender por un diezmo, por una propiedad. Nadie puede comprar el don de Dios. Nadie lo puede comprar. Nadie. Y si sos portador del don de Dios es porque Dios ha encontrado gracia en tu vida. ¿Pero qué es lo que te define como cristiano? ¿Los dones? ¿Los frutos? Amén. Los frutos del Espíritu son los que te identifican como cristiano. O más bien dicho, el fruto del Espíritu y todas sus características. Porque el gran fruto del Espíritu es el amor. Que vos mientras tenga amor vas a tener bondad, benignidad, fe, templanza. Todo lo demás viene acompañado si vos tenés amor. ¿Y cómo nos va a conocer el Señor o el mundo? ¿Cómo nos va a reconocer que somos hijos de Dios? Cuando nos amemos. Quiere decir que lo que nos define es el fruto del Espíritu, no los dones. Recuerden que va a llegar un día en donde Dios nos va a decir si nos conoce o no nos conoce. Y usted me va a decir, pero ¿cómo le va a decir a alguien que echó fuera demonios, a alguien que sanó, a alguien que estuvo trabajando en la obra de Dios, a alguien que fue pastor, a alguien que fue apóstol, que fue obispo? Tantos títulos que hay ahora. A alguien que fue arcángel. Y le va a decir, no te conozco. Y usted me va a decir, pero ¿cómo el Señor no va a conocer a alguien que en su nombre echó fuera demonios? Pero es que el don es paralelo, los dones y los llamamientos son irrevocables. Y es un regalo que el Señor te ha dado y trabaja para el reino de forma individual. Esos son los dones y no te definen. Hay muchos que con dones espirituales se van a ir al infierno. Pero el que tenga el fruto del Espíritu tiene un lugar en la cena del Cordero. El que tiene el fruto del Espíritu, hay una silla con su lugar y enfrente de esa silla hay una corona de vida, de gloria que lo espera. Hay distintos tipos de galardones, no vamos a hablar de eso esta noche. Pero podemos llegar a recibir un par de coronas, dependiendo de qué tanto, porque la salvación es gratis, el resto hay que pagarlo. Depende de vos. ¿Sos obediente a tu pastor? No, yo obedezco a Dios. Si no obedeces a tu pastor, no sos obediente a Dios. Lo siento, perdóname, pero no estamos dibujados. También, como hombres de Dios, pagamos un precio muy alto para ocupar el lugar que ocupamos. Aunque muchas veces me siento indigno de este lugar que ocupo. El enemigo mismo me hace pensar en mi pasado. Y digo, sin lugar a duda, que hay mucha gente con mejor testimonio que yo. Pero sin lugar a duda. Ahora, después recuerdo que Dios va a usar lo vil de este mundo para avergonzar a los sabios y entendidos que están llenos de orgullo. Y yo formaba parte de lo vil de este mundo. Aún conociendo a Dios, me equivoqué demasiado. Siempre le digo a la iglesia, no es mi intención fallar. No es mi intención abandonar el ministerio. No es mi intención, y vive Dios y el Espíritu Santo, que esto es real. Pero igual les digo, no se fijen en mí, miren a Cristo Jesús. No se enamoren de mí, enamórense de Cristo Jesús. No me miren como blanco, miren al blanco supremo que es Cristo Jesús. Yo soy solamente un portador de la palabra de Dios y nada más. Pero el Señor, Él es el que se merece toda gloria, toda honra. Y por supuesto que las cosas son ordenadas y alguien tiene que ponerse a la cabeza, y en este caso, en la congregación de Plotier me tocó a mí.
En Temuco le tocó a Ítalo. Acá en Neuquén al pastor Carlos. En Cenillosa a los pastores y así. Yo oro por los pastores, hermanos, y no me pongo a contarle las costillas a los pastores. Porque no conozco sus vidas. Yo oro a los pastores, por los pastores. Y cuando viene alguien a decirme, no, lo que pasa es que el pastor aquel, pim, pum, yo digo, ponete en los zapatos de ese pastor. 5 minutos y después vení y contame lo mismo. No me vas a contar lo mismo. 5 minutos no vas a ponerte los zapatos de aquel pastor. Hermano, si yo hubiese sabido qué es lo que era esto, nunca me hubiese metido acá. Voy a ser así de sincero. Mi llamado no me dejaba dormir. Y yo le decía, no, Señor, no, yo estoy cómodo. Yo soy seminarista, voy a tal lugar, preparo gente, preparo pastores, preparo líderes, qué lindo que es, y que me escuchen, y después termina la clase, me dan un aplauso, me voy a mi casa hasta a comer, me invitan. Y me voy a mi casa y me olvido que los pastoree otro. Estaba re cómodo. Pero el Señor no me dejó vivir más así. Salí de tu zona de confort. Salí. Si estás cómodo, busca estar incómodo. Porque el Señor necesita gente osada, gente valiente, que no le tenga miedo al diablo ni a las tinieblas de afuera. Porque es ahí donde te mandó el Señor. Te va a mandar como lobo, como cordero en medio de lobos. Pero no vas solo, no vas solo. El Espíritu Santo va con vos. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque tenés que tener el don espiritual específico para que el diablo huya de tu presencia. No. Todos los que reciben a Cristo y que tienen a Cristo en su corazón son un arma mortal para el diablo. Y es el diablo el que te tiene que temer a vos en lugar de que vos le temas al diablo. Esto es una realidad. Lo que pasa es que el enemigo te quiere achicar y quiere verte como un gusanito ahí abajo. Cuando vos fuiste comprado a precio de sangre, cuando eres hijo, no eres huérfano. Eres una persona que tiene la autoridad de Cristo. Acordate que Él aún estando en tierra dijo que mayores cosas haríamos nosotros. Cuando Él resucitó a Lázaro, después de estar pudriéndose su carne. Caminó sobre el mar. Y algunos dicen, ¿era necesario? Sí. Todo tiene un porqué, que no vamos a hablar de eso. Pablo pretendía que iba a ver el rapto de la iglesia. Gigi Ávila se murió anunciando que Cristo viene. Él creía que iba a ver el rapto. Yo directamente no me meto en ese brete, pero lo que sí estoy seguro es que yo me voy a morir. De eso, las posibilidades de morirnos es del 100%. Por H o por B, o por este motivo o por el otro, nos vamos a morir. De a poco nos vamos oxidando. Nuestro cuerpo fue creado para ser eterno, pero el pecado nos apartó. Y la paga del pecado es muerte. Pero si vos mirás, ¿cuántos estudiaron el cuerpo humano en la secundaria o en la universidad o en la terciaria? ¿Cuántos estudiaron? Si yo digo la cascada de la cicatrización, ¿saben de lo que estoy hablando? La cascada de la cicatrización, bueno, es muy largo de explicar. Me hubiese gustado que alguien lo supiera. Es impresionante cómo el cuerpo humano trabaja cuando vos recibís un pinchazo de aguja. Cómo los agentes, los glóbulos blancos llevando todos los anticuerpos, se enfocan en esa parte del cuerpo lastimado y lo cura, lo defiende. Hasta el cáncer es capaz de encapsular tus glóbulos blancos si tenés buenas defensas. El cuerpo humano fue hecho para ser eterno, pero nosotros, a través de la desobediencia, digamos nosotros, porque si bien fue Adán, fuimos todos nosotros representados en Adán, pecamos y recibimos la muerte como resultado. Dice el versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Sabe lo que es un aguijón? Bueno, es el que nos inyecta el pecado en nuestras vidas. Nos hace pecar y como la paga del pecado es muerte, ese aguijón nos condena a la muerte.
Y el poder del pecado es la ley. La ley. Porque es la que pone a la luz el pecado, la que nos expone. Y aparte de ser el padre de mentira, el enemigo es el mejor acusador. Nos acusa delante del Espíritu Santo. Eso servía para el enemigo, era una buena herramienta en la antigüedad. Hoy, con la gracia de Cristo, vos estás escondido tras la cruz de Cristo. El enemigo igual va a usar esta mentira y te va a hacer creer que no eres apto, pero créeme que sos la niña de sus ojos y que te ama con amor eterno. El enemigo te quiere desenfocar, pero él pagó un alto precio por nuestras vidas. Y ese precio debemos honrarlo al servir a nuestro Dios en las buenas y aún más en las malas. Cuando nos soban el lomo, abrí los ojitos, hermano. Cuando te vienen de frente, dale gloria a Dios. Judas, ¿cómo lo vendió a Jesús? O sea, es un peligroso, son peligrosos los que te soban el lomo. Tenemos que tener cuidado los pastores, los que te soban el lomo son peligrosos. Pero los que son capaces de decirte que vos estás cometiendo un error, con amor, por supuesto, no venir con una patada directa a la cabeza, pero con amor que te digan, esto es así. Yo soy una persona que recibo corrección y agacho la cabeza, y no me importa que me esté corrigiendo mi nieta. Mi nieta es una de las danzoras que estaba aquí, la otra canta acá. Porque no debemos mirar en menos a nadie. Del que llegó ayer podemos recibir un consejo muy lindo. Entonces, pero después dice el 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿entendió entonces? El pecado nos aparta de Dios, nos hace enemigos de Dios. Y a algunos no les gusta esto, pero es que es la verdad, porque Dios, algunos tienen la teología de decir de que Dios aborrece al pecado, mas ama al pecador, porque se afirman en San Juan 3:16, que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea más no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el versículo central de la Biblia, central de la teología, porque está todo el mensaje de Cristo ahí, centrado en ese versículo. Pero a veces se malinterpreta. Yo te puedo asegurar que Dios es santo y habita en lugares santos y no hay comunión la luz con las tinieblas, hermano. No hay comunión la luz con las tinieblas. Por ende, si te gusta coquetear con el mundo, estás en peligro de irte al mismo infierno. A mí también me han aconsejado que le baje un poco a la predicación. Pastor que tenía antes, lo digo con mucho respeto, lo aprecio un montón, no me gusta hablar mal de, mucho menos de él, que me dio la oportunidad hermosa, pero me dice, tenés que bajarle a la predicación. Me escuchaba online, me decía, bajale un poquito, se te va a ir la gente. Pero a mí, ¿qué me sirve tener una iglesia llena y que todos caminando como ciegos al infierno? El pecado es pecado, ponele el maquillaje que sea, sigue siendo pecado. El adúltero está adulterando. ¿Qué pensás vos? ¿Que lo va a engañar al Señor? El fornicario, Mirá, la Biblia se va a un extremo que vos podríamos decir, pobre, está enfermo, el borracho. No heredará el reino de los cielos. Lo tenemos que decir con cuidado, por supuesto, pero porque Dios transforma a las personas. Dios transforma las vidas. Debemos aceptar a todo el mundo. A mí cuando me dicen, ¿qué opinas de los gays? Que se me llene la iglesia de gays. ¿Qué opinas de las, esas mismas? Ahora se me fue. Lesbianas. Que se me llene la iglesia de lesbianas. Ah, pero vos sos ecuménico. No, nada que ver.
es que Cristo vino a buscar lo que se había perdido. No le voy a pasar el micrófono para que nos predique, sino que la vamos a abrazar, lo vamos a abrazar, la vamos a bendecir y le vamos a demostrar el amor de Cristo. Y en un momento que yo no tengo poder de convencer a nadie, hermano, si usted vino mal predispuesto a escuchar la palabra, usted se va a ir como vino. Pero si usted vino con un corazón permeable a la presencia de Dios, hoy va a recibir algo. Pero es lo mismo en el caso del pecador, ¿no es cierto? Nosotros no podemos separar la cizaña del trigo porque no es nuestro trabajo. Ese trabajo le corresponde a los ángeles en el día postrero. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Nuestro trabajo es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y amar. ¿Quién te dice que ese homosexual después es un tremendo predicador, un pastor? No te olvides que de lo vil del mundo, de ahí el Señor levanta. Mi esposa decía a mi hijo, ¿sabe cuántas veces lo fuimos a ver con coma alcohólico al hospital? ¿Cuántas noches pasamos? Yo digo pasamos porque la acompañaba, pero terrible es tener un hijo en esas condiciones. Y seguís coqueteando y tenés hijos y seguís coqueteando con el mundo. Guarda, guarda, porque el enemigo no está jugando a ser enemigo. Él viene a matar, a hurtar y a destruir. Pero el poder de la oración rompe las cadenas del vicio. El poder de la oración rompe las cadenas del pecado. Y el enemigo, cuando ve a una madre o un padre que empieza a doblar las rodillas, ¿sabe cuánto? 7 años. 7 años doblando las rodillas. Y de pronto las cadenas se rompieron. ¿Tenés hijos fuera del evangelio? No te consueles con que de pronto oran por las comidas. No te consueles con que de pronto ven un videíto cristiano. No. Empezá a marcar territorio y decir, no vas a hablar de esta manera con el inconverso, pero al diablo le empezás a marcar la cancha y le decís, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. He creído en el Señor y mi casa y yo serviremos a Jehová. Después, la soberana voluntad de Dios será hecha en nuestras vidas y en nuestra familia. Pero nosotros debemos orar en positivo. ¿Te acordás, Luciana? Me pidieron que vaya a orar por una anciana para darle la extrema unción, como diría un católico, ¿no? Despedíla porque ya se está yendo. Una viejita. Yo voy, bueno, listo, y vamos a despedir a la viejita. Y me está encima renegando como siempre, ¿no? No encontraba estacionamiento, que caminar como 2 cuadras para... Pero para mí es mucho. Y yo siempre salgo de mi casa y le pido, Señor, que encuentre un estacionamiento enfrente del ANSES. Y hay que tener fe para encontrar un estacionamiento allí. Y voy subiendo en el San Lucas, esos cerámicos que ponen ahí que te marean porque tienen un dibujo muy raro. Y una voz audible me dice, orá por sanidad, orá en positivo. Esta mujer había recibido una profecía que se iba con el Señor. La hija me lo había mostrado en un audio, la profecía que se la llevaba a Dios. Entré a la habitación. El chico que la estaba cuidando se tenía que ir a trabajar y la persona que venía a reemplazarlo no llegaba, no sé qué problema con el colectivo. Y yo la primera vez que la veía a la señora y le dije, no, anda tranquilo que me quedo cuidándola yo. Yo sí, así como los perros, no, mejor no digo el dicho. Pero, y me quedé ahí. Nada mejor que ese momento. Tomé el aceite y empecé a orar. Y dijo, yo no sabía que era cristiana, ni eso sabía, ¿no? Y empecé a orar. ¿Cómo está la abuela? Después de 2 años, hace 2 años más o menos que la historia que estoy contando. No solo no se murió, sino que tiene una salud tremenda. Se va caminando hasta la farmacia, que está como a 10 cuadras. Ni yo camino 10 cuadras. Se inventaron los motores, no camino más. Y
Y nos ha pasado con muchos casos. La obra, por supuesto que las hace Dios, no yo. Yo me considero muchas veces, como les dije, indigno, pero el Señor me ha elegido y me ha visto con ojos agradables, porque Él hace como quiere. No menosprecies tu vida, busca a Dios. Y si esto haces, va a llegar un día en donde la gente le tiene miedo a la muerte, ¿ves? Usted habla de muerte. Si un cristiano le tiene miedo a la muerte, está en problema ese cristiano, ¿eh? Es porque no ha conocido a Cristo todavía. Porque un cristiano debería ver a la muerte como la puerta a la eternidad. Entonces, si un cristiano le tiene miedo a la muerte, está en problema. Debe reprender ese espíritu negativo en el nombre de Jesús. Hay un espíritu diabólico atormentando tu vida. No te vayas esta noche sin que oremos por vos, porque tenés que ser libre en el nombre de Jesús de ese espíritu. No puede ser que un cristiano viva con miedo a la muerte. No. Esa es obra del diablo, porque la muerte para nosotros es la puerta a la eternidad. Sí, y amén, lo es así. Yo sé que tus seres queridos te van a llorar, pero yo estoy hablando de vos, de forma particular de vos. No que te pongas a pensar en tus hijos, ni en... No, eso es otra cosa. Sino que pienses en vos, en tu vida. La muerte para un cristiano es la puerta a la eternidad. Para el mundo sí, es algo terrible. Se muere y ellos creen que muerto el perro se acabó la rabia. Pero nuestra alma no se extingue. ¿Va para un lado o para el otro? Hablando de lo criollo. No sé para qué lado va tu alma. Pero si tenés alguna duda, o si le tenés miedo a la muerte, es muy probable que se esté yendo para el otro lado. Yo en el COVID veía cristianos con 2 barbijos puestos. Veía cristianos que... Lejito. No voy a decir el nombre, pero... Mi pastor... Cállate todos, me pasó el CBU para que le transfiriera el diezmo y no fuera a verlo. Y yo dije, tranquilo, ya tuve COVID. Y supuestamente vos tenías una sola vez y no tenías más. Yo creo que fue así, porque después no lo volví a tener nunca más. Yo lo único que le pedía al Señor es que no me tocara las cuerdas vocales. La pasé bastante mal igual. No fui hospitalizado, pero me dolía como si me hubiesen dado una paliza. A mí me han dado paliza en la vida. Pero no una vez, muchas veces. Me han dejado con cuello ortopédico tomando sopa 10, 15 días. Sí, trabajé toda mi vida en el oeste, hermano. Yo no es que fui un policía de oficina. Yo era un policía de escopeta, de móvil, Ayer saludé a un jefe mío de esa época. Qué lástima que hoy no pudo venir porque él estaría haciendo así. ¿No? No cualquier policía trabaja en el oeste de Neuquén. Usted no sé si ha visto los móviles del oeste y los móviles del centro. Los del centro parecen limosín y en el oeste una reja sobre 4 ruedas. Bueno, en Neuquén no sé cómo será Temuco en los barrios, si es que hay barrios difíciles, pero acá más de 2/3 partes de la ciudad es heavy, mal. Y acá estamos en un lugar donde es heavy. Sí. Los pastores no me dejan mentir. A nosotros nos cuida el Señor, pero es un lugar que nació, le decían las 3 puñaladas de este barrio. Cuando nació, ¿no? Yo ya era policía y lo patrullábamos, no te da una idea de lo que era esto. El pastor todavía no estaba acá igual, me parece, y si estaba, se portaba bien, porque no lo llevé nunca. Dios te bendiga, pastor. Cristo nos acerca nuevamente a la salvación. Si bien la paga del pecado es muerte, como dice ese mismo párrafo, la dádiva en Cristo nos da la salvación. Y todo el efecto y el temor de la muerte, Pablo lo dice, que la victoria en Cristo hace que esa muerte sea sórbida, sea absorbida, sea neutralizada. La muerte es neutralizada por la dádiva de Cristo Jesús, pero esto es para los hijos de Dios.
Y vos en victoria vas a poder decir, ¿dónde está tu muerte, aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde? Y vos vas a decir, pero ¿y dónde saco ganas para decir eso si mi vida es prueba, más prueba, más prueba? Romanos 8:28 que dice, todas las cosas que hacen para los que aman a Dios, todas las cosas, todas. Y yo entiendo por todas, las buenas, pero también las malas. Dios contesta de 3 formas. Sí, no, y la que más nos duele, esperá. Esperá. A los 15 años me dijeron que yo iba a ser pastor. A los 50 fui pastor. Yo estuve peor que David, ¿eh? Porque claro, porque David entre 17 y 18 años fue ungido pastor, que fue rey, y a los 30 recién asumió como Judá en Hebrón, rey. Después de 7 años de todo Israel, pero primero en Hebrón. Entonces, pero no hubo tanta distancia como la mía. Para esto huyó de Saúl, se convirtió en bandido, porque esa parte nadie la cuenta, ¿eh? Cuando se escondió en la cueva de Adulán, llegaron todos los endeudados, llegaron todos los afligidos, llegaron todos los engañados, todos llegaron ahí. Y yo a veces digo, no, porque en la congregación de Brotier, yo voy a charlar con los hermanos, no, porque vi el cartel y pasé y me gustó y qué sé yo. Y yo le digo, pero en algún momento le digo, ¿fuiste? Sí, y dice, yo fui, el pastor tal, me trató así, me trató así. Mucha gente lastimada, mucha gente que no quería saber más nada del Evangelio. Mucha gente que vio a su pastor en adulterio. Mucha gente que vio a su pastor estafar a la congregación. Yo le dije al Señor, yo voy a aceptar la responsabilidad de ser pastor. Pero antes que cometa uno de esos errores, Jesús, amado Jesús, antes quíteme la vida. Prefiero irme a su presencia antes de ensuciar este evangelio precioso. Porque ya bastante lo ensucié en el pasado. No quiero volver a caer en ese error. Quiero que el Señor me libre de todas las tentaciones, porque tenemos debilidades. Y vos tenés las tuyas, no te hagas el distraído. Vos tenés las tuyas. Donde digas, no, yo no tengo debilidades, estás haciendo mentiroso a Cristo, acordate. Vos tenés debilidades, estás lidiando con tus debilidades. Bienvenido al club, porque de eso se trata. Pablo tenía un aguijón, decía que es un aguijón del mismo infierno que cada tanto lo abofeteaba. Quiere decir que era cíclico el ataque de ese aguijón, no era constante, porque una bofetada no es que, a no ser que te guste que te golpeen, pero una bofetada es muy de vez en cuando. Bueno, eso es lo que recibía Pablo en su cuerpo, en su carne. 3 veces le rogó al Señor. ¿Qué respuesta tuvo de Dios? Bástate en mi gracia. Yo también le he pedido al Señor que me quite mis debilidades y me ha dicho lo mismo, bástate en mi gracia. Porque ¿sabés qué pasa con nosotros los predicadores? A veces nos empezamos a creer la última Coca-Cola del desierto, el tapón del océano, porque Dios te usa un poquito. Esto le pasa a los profetas, le pasa a los evangelistas, le pasa a los obispos, le pasa a todo el mundo. Entonces necesitamos un aguijón. A veces el aguijón es nuestra esposa que nos tira para abajo. Es decir, mirá, ¿tenés las marcas de la cruz en tu cuerpo? No. ¿Tenés las marcas de la corona de espinas? No. Entonces la obra sigue siendo de Cristo. Vos sos un simple vaso de barro en las manos del alfarero. Y cuando perdamos esa humildad, entonces es que estaremos equivocados. ¿Sabes que el Señor quiere usarte? Esa es la buena noticia. Y para los flojos, tengo una mala noticia. Vas a tener que trabajar. Pero para los que les gusta trabajar, es una buena noticia. Porque dependen de vos. La dádiva de Cristo es para todos. Pero depende de vos. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar?
¿Querés renunciar del pecado o estás cómodo con ese pecado? ¿Ya se hizo callo el pecado en tu vida? No, pastor, es una copita cada tanto. ¿Qué puerta abre esa copa? ¿O qué le estás heredando a tus hijos? No, pastor, lo que pasa es que cuando nos juntamos con mi hermana y con mi tío y le sacamos el cuero al pastor, en mi casa, yo era chico, pero me acuerdo, salíamos de la reunión, perdíamos toda la bendición. Yo no, era un pibito, pero los adultos perdían toda la bendición porque en mi casa se comía pastor. Al espiedo a veces. Pero decíselo en la cara de última, es mucho más loable. Antes de estar en tu casa hablando mal del siervo de Dios. Voy a hablar de mi casa, no sea coincidencia que en su casa pase lo mismo. Que no me entere yo que está hablando mal de mí. Ah, se pincha. Yo los bendigo, hermano. Me he enterado de mucho que han hablado de mí, pero tengo cuero de rinoceronte ya. Imagínense que he recibido escupitajo, bofetada, y por no perder un trabajo, me las aguantaba. Así que con Cristo lo hago con un placer enorme. Como Pablo, que estaba contento que lo habían azotado. Pedro se ponía alegre, me azotaron. Che, mirá, nos azotaron. Dice, parece que están locos estos. ¿Cómo van a estar contentos porque los azotaron? Lo que pasa es que están pagando los mismos padecimientos de Cristo. Soy hermano de batalla con mi Señor. No soy de boca nada más, sino que soy un soldado real. Llevo las marcas del Evangelio en mi propio cuerpo. ¿Querés ser un buen líder? Yo sé que la mayoría va a decir, no. Yo le estoy hablando a los valientes, a los cobardes no. ¿Quieren ser un buen líder? Aprendan a obedecer. No podés mandar si no sabés obedecer. ¿Querés ser un adorador? ¡Ay! Por lo menos hay 4. ¿Querés ser un adorador? Obedece. El principio de la adoración es la obediencia. La mejor manera de adorar a Dios es obedecer. Obedecer. El ejemplo lo tenemos en Abraham, cuando le dijo a su siervo, subiremos, adoraremos y volveremos. ¿Y qué es lo que iba a hacer Abraham? Obedecer la voz del Padre, iba a entregar a su hijo, ni más ni menos. Iba a matar a su hijo, lo iba a quemar, hermano. Lo iba a quemar y estaba dispuesto a hacerlo. El único que no sabía era Isaac. Pero Abraham todo el viaje estuvo pensando en que iba a matar, iba a descuartizar y iba a quemar a su propio hijo. Y le dijo a su siervo, no quería que su siervo viera en esa escena. Le dijo, espérenos acá, subiremos, adoraremos y bajaremos. Principio de la obediencia. ¿Querés ser adoradora? Obedece. Obedece a tu líder, obedece a tu pastor, obedece, te hace humilde, te hace grande. Yo he venido a ustedes como el que sirve, no como el servido. Esto lo dijo ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie, vamos a orar.